4, 3, 2, 1, al aire. Muy buenos días para todos, muy bendecidos. Estamos muy agradecidos al Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de gracia. Yo estoy muy contenta de saber quién soy yo, porque yo no sé si ustedes se acuerdan de unos mensajes atrás que el pastor estuvo compartiéndonos de que había una herencia, y para esa herencia tú no necesitas tener fe. Esa herencia es tuya, y en esa herencia nos han dejado todo. Nosotros no necesitamos nada. Solamente, tú sabes lo que tenemos, lo único que necesitamos, cambiar cambiar la mente, porque no podemos seguir pensando como pensábamos antes. Nosotros tenemos ahí de todo. Muchas veces vienen situaciones a las vidas de nosotros que es tan dura el golpe, tan duro, que a nosotros se nos olvida hasta cómo se escribe el nombre de Jesús. Pero allá adentro, que es la esencia nuestra, que somos lo que somos, porque esto que usted ve no es. Lo importante está adentro. Lo que nos pusieron desde el principio. Lo que pasa es que nos fuimos contagiando y de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros antepasados. Pero la esencia está perfecta. Fíjate que ahí Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Así es. ya nos fueron dadas, pero tiene una expresión que es la clave, dice, mediante el conocimiento. Así es. ¿Ves? O sea, si a ti no te dicen para que tú conozcas, nadie puede entender lo que no conoce. Así es. Yo lo Entonces, creo así. las iglesias han perdido miserablemente el tiempo, fíjate, miserablemente el tiempo en tratar de salvar algo que ya estaba salvado. Porque nosotros, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y puso eternidad en nuestro corazón. Así es. Quiere decir que algo que es eterno no se puede perder, no hace falta salvarlo. Lo que había algo en cuestión que fue, me gusta llamarlo la pieza dañada, que fue la conciencia. Hoy vamos a hablar algo sobre eso. Entonces, la conciencia, que es donde uno recibe la información, pues nos la dañaron, nos la echaron a perder. Totalmente. Y entonces, al no tener conocimiento correcto de las cosas de Dios, pues no sabemos cuál es la herencia. Claro. Hay gente que le han enseñado que nacieron sin zapatos y se van a morir sin zapatos. Y para ellos eso es normal. Es normal, claro. Pero no es así. No es así. Así. Dios... Pastor, dame un segundito nada más. A ver, dale. Antes de comenzar, que tenemos un tema muy bueno hoy, que es, vamos a hablar sobre la predestinación, que es uno de los temas que más me gusta a mí. Y que no se habla. Y que se sabe, y que sabemos que nos predestinaron en amor. En amor. Nosotros somos unos bendecidos, la verdad, porque ya todo estaba preparado desde antes de tener este vestido que va deteriorándose de día en día. Yo quiero mandarle, no un saludo, yo le quiero enviar un abrazo fuerte a la familia Alba. Yo no voy a dar detalles, solamente decirle
que tanto el pastor como yo estamos declarando que la unción de Dios los abrace a todos. Que la paz de Dios esté en esas mentes. Que no es fácil lo que están pasando. Betty, también pero que Dios, a la familia de Lili. La familia de Lili, mi nuera, que ha tenido muchos percances. Tampoco hay que dar tanto detalle, pero que estamos con ellos, que le enviamos esa unción, que la gallina los envuelva y los meta como los polluelos. La gallina mete los polluelos ahí debajo de sus alas y ahí están protegidos. Así que un abrazo para todos, un beso para todos. Mira, ayer creo que fue o antier, una persona me escribe y me pregunta que por qué hay tantos pastores hablando en contra de la vacuna. Yo solamente quiero decir esto, fíjate, sencillo, porque hay cosas que no se hace falta mucho conocimiento médico, sino es cuestión de sentido común. La vacuna, se han puesto millones y millones y millones de vacunas en el mundo entero, especialmente en Estados Unidos. Y la vacuna no ha matado a nadie. Si alguna persona ha tenido algún percance, bueno, será 2 en 1 millón. Como cualquier otra medicina, te puede hacer un efecto secundario. Pero, sin embargo, el virus ha matado más de 400 millones de personas. Entonces, vemos pastores ahí metiéndole a la gente en la cabeza de que esto es un asunto del 666, que si es un asunto del anticristo, que si te van a robar el ADN, que... Ahí está, la ignorancia. Pero chicas, ¿cuántas vacunas se han inventado a través de los años y ha sido de bendición para salvarle la vida a montones de personas? Entonces, estos pastores que se mantienen manipulando a la gente, es un evangelio de miedo y de destrucción, mantiene a la gente manipulada, que tengan que estar dependiendo de ellos. Entonces, yo me vacuné, tú te vacunaste, nuestra familia toda se vacunó. Y yo les recomiendo a todas las personas que aman a su familia que se vacunen. Así es. ¿Ves? Porque cuando tú no te vacunas, tú eres transmisor del virus. Tú pasas por un lugar donde pasó un contagiado y lo tocaste, y después llegaste a tu casa y tocaste algo, y una gente de tu casa que no está vacunada también toca, y le haces daño a tu familia por la gracia y porque tú eres tan sabio, tan científico, que no quisiste vacunarte. Sin embargo, con muchos de los que estamos hablando, por decir, cuando vinieron de Cuba tuvieron que vacunarse. Y los niños aquí en Estados Unidos están obligados a vacunarse para poder ir a la escuela. ¿Sabes? Que esto no es nada nuevo. Y está la vacuna para la influencia, y está la vacuna para la neumonía. O sea que esto no es nada nuevo. Entonces no prestes atención a esto de la teoría de conspiración y del anticristo, porque el anticristo, cuando está metido en los púlpitos de la iglesia, ahí es que está hablando cosas en contra de lo que el Mesías hizo. Entonces, mi consejo es este, ¿no? Porque esto no es obligado, cada cual, y nosotros estamos vacunados y la careta todavía la estamos usando cada vez que salimos para la calle.
Así es. Entonces, mira, yo quiero recordarle a la gente cómo pueden adquirir el código real. Apunte: www.academic. Todo. Sí, acá Punto edu. O sea, edu, edu. Una rayita así. O sea, academic.edu, rayita, código real. El código real. Ahí puede entrar al internet y puede tener acceso. Entonces hay algo que yo recomiendo. Esto es una Biblia de estudio. La pueden usar, pero yo la uso para comparaciones. Yo O sea, el código real. Claro. Yo tengo muchas Biblias, muchas versiones. Y esta yo la uso para comparar. No es una Biblia del diario vivir. De uso diario. ¿Okay? Entonces yo tengo también hoy que llamarle la atención a la gente. Y es una cosa obvia. Si cuando yo o nosotros le decimos a la gente, en el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene continuación, es dos partes, porque es un tema largo y somos responsables en dar suficiente material e información. Entonces, cuando yo veo en el internet que en la primera parte hay 600 personas que han entrado y lo han visto, y después en la segunda parte hay 400, entonces yo pienso que esa gente no sabe ni de lo que se habló, porque si la conclusión estaba en la segunda parte, ellos no conocen la conclusión. Entonces uno trata de buscar lo mejor para ellos y ellos uno le aconseja, porque yo pudiera darlo todo en un mensaje, porque yo me lo sé de memoria y decirlo de carretilla, pero por el bien de ellos utilizamos tiempo y cantidad de versículos, pero tienen ellos que ser responsables de tener su libreta, claro, porque esto no es un mensaje común y corriente que se oye por ahí. Que esa es la costumbre de, claro, de los que lugares. en las iglesias todos los domingos te predican una cosa distinta. Un tema diferente. Entonces hay que ser responsable, y si el tema es como el de hoy, que va en dos porciones, porque yo no debo utilizar 2 horas para un mismo tema, porque la gente no le da para retener. Claro. Entonces hoy vamos a hablar la primera parte y la otra semana la otra parte. Entonces hay una persona aquí que me va a hacer una pregunta que está clara. Cuando hablamos de que Satanás fue lanzado, lucero, eso está en Isaías 14:12, que dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Efectivamente, estuvimos hablando de que este tipo de entidad viene a tomar un cuerpo de gente en eminencia, como presidentes, militares, jueces y demás, para debilitar a las naciones. Ahí está clarito. También estuvimos hablando, al final del programa pasado, en Juan capítulo 8. Y uno tiene que ser observador. En la palabra uno tiene que ser observador. Fíjate lo que dice Jesús
en el verso 41 hablando de los fariseos. ¿Lo leo? Sí, léelo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ujú. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ujú. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, ya. ¿Ya? Fíjate que hay cosas que se pasan desapercibidas. ¿Qué tú notas ahí en ese comentario? Que Jesús le está diciendo a los fariseos. Está fácil de notar, pero al mismo tiempo es tan obvio que se pasa por alto. O sea que ellos no entienden lo que Jesús está diciendo. No, eso es parte, porque ellos son la simiente caída. Entonces ellos no pueden entender, no están supuestos a entender. Pero para adelantar, mira qué fácil es. Nota, y que ellos allá anoten, que la palabra Padre está en letra minúscula. Y uno lo lee corrido y Claro. no se da cuenta. Entonces cuando Jesús le habla a ellos, que le dice Padre, le está hablando en letra minúscula. Claro. Cuando siempre en la Biblia, cuando se habla de Dios en referencia a Padre, está en mayúscula. Ajá. Entonces, cuando tú vas al griego, esta porción fue escrita en ese idioma, hay 9 palabras distintas para el griego. Una es pater, que se refiere al Padre de la creación. Padre de la creación. Padre de la creación. Porque todo fue creado por Dios. Ahora, cuando Jesús le dice a esta gente, ustedes son de vuestro padre el diablo, no está usando la palabra pater, está usando la palabra patriquión, que hace una alusión a padre de crianza. Y nosotros estamos cansados de oír, Dios los crea y el diablo los junta. Entonces que Dios lo que le está diciendo, efectivamente ustedes fueron creados, porque el diablo no crea. Nadie tiene la potestad para crear. Claro. El diablo no crea. Pero aunque ustedes fueron creados por Dios como ángeles, a ustedes no los crió Dios, sino los crió vuestro padre, su padrastro. Ustedes son hijastros del diablo, que le enseñó todas las maldades habidas y por haber. Buenísimo. ¿Está claro eso, verdad? Clarísimo. Pero sin embargo, se pasa de manera desapercibida. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar de la predestinación.
Y vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 10, al 5. Y esa gente, esos pastores que no, porque conocemos una persona que no se quiere vacunar, porque no creen los médicos, pero va al dentista a sacarse las muelas para que se las pongan nuevas. Entonces, Cristo, como dice ella, tiene poder para cuidarla del virus, pero no tiene poder para sanarle las muelas. Y toma pastillas para la alta presión y se cayó no sé mucho, se partió una cadena y fue para el hospital para que la operaran. Entonces hay una ambivalencia en los religiosos que para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Entonces, Efesios capítulo 1, ¿tú vas a leer? ¿De qué versículo? Del 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues ahí lo tiene. O sea, nosotros no estamos hablando de algo raro, sino estamos hablando de algo que está plasmado en la palabra y dice que nos predestinó en amor. Entonces, la palabra predestinación viene de una palabra griega que es prorizo, con doble O, prorizo, que quiere decir saber o decidir anticipadamente, apartar desde el principio o anticipadamente. Quiere decir que cuando Dios nos escogió, dice que nos escogió en Él. Entonces es necesario saber, que de eso también vamos a hablar un poquito, posiblemente para la semana que viene, que no es lo mismo en Él que sobre Él. Cuando Él está diciendo en Él, quiere decir que nosotros todos estábamos dentro de Él. Nos podemos imaginar como una mujer en estado que tiene una criatura. Entonces, como nosotros vinimos a la existencia, es lo que se lee en Génesis capítulo 1. Si quieren lo buscamos. Génesis capítulo 1, que también la gente lo lee apresuradamente. En el verso 26. Fíjate qué detalle. Dice, por eso aquí uno no se puede comer ni un punto ni una coma. 1:26. Ok. Entonces dijo Dios. Ok, fíjate que la palabra dijo está en singular, pero la palabra Dios, ahí es la palabra Elohim, que en hebreo quiere decir un Dios plural. Entonces, no me escriba para preguntarme si eso es la Trinidad, porque Dios tiene múltiples manifestaciones.
Entonces ahí dijo Elohim, o sea, todos puestos de acuerdo, no es un Dios con 10 cabezas, ni con 3 cabezas, ni son 10 dioses. Dijo Elohim, hagamos. que viene después un punto. 2 puntos. 2 puntos, ok. Hagamos al hombre. Entonces cuando va a hacer, conjuga el verbo en plural, no en singular. Primero era singular, ahora es plural. Quiere decir que la deidad de Dios, que en otras ocasiones hemos hablado que el origen de Elohim, que los judíos lo han cambiado por la palabra Jehová, que eso no existe, es que ellos no se sienten dignos de pronunciar la palabra Elohim. Pero más allá todavía, cuando tú buscas el origen, la palabra es el esplendor. Dios se hace llamar el esplendor de la luz inaccesible. Me encanta eso. ¿Eh? Y Dios se hace llamar también la emanación de su gloria. Eso no lo vas a encontrar en ningún lugar. Eso está en el Zohar, que se llama el libro de Abraham. Ahí se le describe a Dios como la emanación. Emanación es algo que, yo no sé darle una palabra. Emanación pudiéramos decir como un perfume, que una persona se pone su perfume y tú le pasas por al lado y la fragancia emana. De esa persona. Emana. Entonces quiere decir, tremendo, No. que este Dios constantemente está emanando, oído, su personalidad, lo que Él es, lo está emanando en nosotros. Lo que Él es, lo está emanando en nosotros. Así como el esplendor de la luz inaccesible. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, lo que está diciendo en realidad es que se aparten las tinieblas, porque ya la luz era. O sea, primero no fue la tiniebla, primero fue la luz del esplendor. Eso es el origen. Entonces vinieron las tinieblas, la ignorancia, a hacer un caos de la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían. Entonces cuando Dios dijo, sea la luz, es lo que está diciendo, que no lo dice, así no es que lo dice la Biblia. Por eso 1000 veces hemos dicho que esta Biblia y todas las demás están tergiversadas, están prostituidas, porque ahí da a entender que las tinieblas eran primero. Y Dios no puede ser un Dios que crea el universo entero y que las tinieblas vengan a opacar lo que Él hizo. Estoy de acuerdo. Sino que Él crea el universo entero. Él es la luz inaccesible. Él es el esplendor de gloria. Él es la emanación de Él mismo. Entonces vienen las tinieblas a querer desordenar eso. Entonces cuando Él dice, sea la luz, lo que le está diciendo a las tinieblas es, apártense del medio para que la luz resplandezca. Bellísimo. Entonces, ahí es un paralelo
de lo que tú leíste en Efesios, en Él. ¿Cómo vinimos nosotros a la existencia? Pues cuando Dios abrió la boca y dijo. Salimos ahí. Estábamos dentro de Él. Dijo Dios, cuando dijo, hagamos. Todos esos millones o trillones de espíritus hechos perfectos, a su imagen y semejanza, que es lo que tú y yo somos, y ellos allá que nos están viendo. Así es. Espíritu perfecto. O sea, nosotros no somos lo que vemos. nosotros vemos, lleno de defectos, sino somos espíritus justos hechos perfectos. Así es. Desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado en amor, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él no te preguntó a ti ni a mí si tú querías existir. Entonces, sería un Dios perverso si tú no queriendo existir, tú no sabías nada. Él te trae a la existencia y no te da las herramientas para vivir en esa existencia. Te lo dio todo. Todo. Lo que hace falta es el conocimiento de lo que Dios te ha dado. Así es. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos. Yo voy a poner un ejemplo que nosotros no acostumbramos a dar testimonio, tú lo sabes. Lo de nosotros es la palabra. Pero nosotros tenemos de los 5 nietos, el más chiquito, que ya es un hombrazo, tiene 20 y pico de años. Pero cuando era chiquitico, tendría Benji, cuando apareció con aquel sueño que tuvo él, 3 años. 3 añitos. Bueno, en la iglesia, él quiso compartir con la maestra y con los niños un sueño que él había tenido. Entonces dice él que él estaba en un lugar que había de todo. Por ejemplo, en la fruta, las piñas, uno las cogía con la mano, pero eran chiquiticas. Y las manzanas, y había mucha gente, y la gente estaban allí tranquilos, y había como unas músicas, y había unos valles, unas flores, una cosa preciosa. Entonces dice él que a él lo pusieron a viajar, como Como a volar. a volar. Y entonces cuando pasó por casa de la hija de nosotros y el esposo Blas, a él le dijeron, ¿tú vas a vivir ahí? ¿Te gusta ese lugar, Dios? Sí, me gusta ese lugar. Y que entonces él nació en ese lugar. Entonces, a la edad que tenía Benji, era imposible que él se pudiera inventar tal cosa. Quiere decir que el espíritu de los justos, sabrá Dios cuántos millones o cientos de años Dios lo había creado, y hubo un tiempo que Dios había escogido para eso, traerlo a la tierra y a través de mamá y papá darle un cuerpo de carne y hueso. Así. ¿Mm? Maravilloso. Por eso que ahí en Juan capítulo 6, y usted vaya tomando nota ya, porque nosotros no le estamos hablando bobería. Juan 6. Juan 6, en el verso
Ok, lee el verso 43 hasta el 45. Eso verso Dice, ahí. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo tú explicas que le está conjugando el verbo en tiempo pasado? Oyó. Oyó. Entonces, es claro entender ya en la línea de mensaje que vamos teniendo, que Jesús lo que le está diciendo es, tú oíste al Padre en tu creación. Entonces, como tú oíste al Padre, tú eres simiente del Padre. Y la simiente del Padre viene a mí. Todo aquel que aprendió de Dios y oyó a Dios, ese viene a mí. Yo voy a decir hasta más, que cuando nosotros los que predicamos le decimos a la gente, y no con mala intención, yo quiero enseñarte a ti hoy tal cosa, nosotros no estamos enseñando nada a nadie. Nosotros lo que estamos haciendo es recordándole a la gente lo que oyeron del Padre y aprendieron de Él. Y esos que oyen en mi voz lo que el Padre ya le habló, vienen a Jesús. No hay que amenazarlo con el infierno, ni con el diablo, ni que el anticristo. No, no, no. Si yo me dedico y yo me limito a sacar de este libro que dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, si yo me limito a sacar el verbo de aquí, la palabra, y hablarle a la gente lo que ya ellos oyeron de Dios en el día de su creación, cuando Él los bendijo con toda bendición espiritual, ellos vienen a Jesús sin tener que estar... O sea que estamos haciéndole recordar. Claro, no estamos enseñando nada. Inclusive, mira, ahí en Génesis capítulo 8, no, capítulo 28, mira qué curioso lo que estábamos hablando hace un ratico, de que Dios, cuando te trajo a la existencia, te dio las herramientas para tú poder echar hacia adelante. Fíjate, mire. 28 ¿qué? 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Dios, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ya. Sí. ¿Ya? Ya. Porque el asunto es que cada vez que Dios determina que esos espíritus les llegó el tiempo de venir a la tierra, Él no los manda solos, los manda con su ángel. Que a la iglesia no le han enseñado eso, es otra cosa, pero dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación.
Entonces ahí lo tiene. Ellos descendían, bajaban y subían, bajaban y subían, bajaban y subían. Cada vez que Dios decía, ahí va fulano a estar manifestado en la tierra, ahí los ángeles iban con él. Porque Dios los predestinó sin que ellos pidieran la existencia. Entonces Dios, que es un Dios que no es que tiene amor. Es que Él es amor. ¿Cómo te va a predestinar si no es predestinándote en amor? ¿Cómo te va a predestinar? ¿Qué quiere decir? Que es un destino anticipado y un día porque tú te portaste mal o hiciste algo indebido, te va a mandar para el infierno. No, eso no es así. Mira, a mí me gusta leer en Romanos capítulo 8 para darle más pie todavía a lo que estamos hablando. Porque es que esto no se enseña en las iglesias. No se habla de predestinación. Y si una cosa produce la predestinación, es la seguridad. Así es. De que desde antes de la fundación del mundo, ya Él tenía negocios contigo. Así es. En el verso 28 de Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan o le cooperan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Primero te conoce cuando te crea. Y según te conoce, te predestina. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Viste? O sea, cuando Dios te conoce y te predestina y te llama, ya te justifica y te glorifica. Ya estás completo. Ya estás completo. Entonces la religión, la maldita religión, lo que ha venido a hacer es apartar al hombre de Dios con tanto rito y con tanta cosa. Y yo hago un llamado, fíjate, a aquellas personas que predican, que han experimentado la gracia, que hablan de gracia, y sus iglesias se llaman de gracia, y los programas de gracia, a que hablen claro. Porque yo observo que muchos de ellos hablan en contra de la religión, en contra de la tradición, pero no le son claros a la gente. La gente se queda pensando que están hablando a lo mejor de la Virgen. De la Virgen, de Rosario. No, a la gente hay que hablarle claro. Si usted va a hablar gracia y le habla a uno que no es un novato. Yo llevo 35 años hablando gracia. Y muchos de los que les gustó la gracia, después se apartaron porque decían que yo predicaba una gracia muy dura. No, usted tiene que decirle a la gente que el bautismo en agua, el que bautizaba en agua era Juan. Porque Juan dijo,
tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, que ese bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Que hay un solo bautismo, un solo Señor y una sola fe. No más bautismo en agua. No más Santa Cena, que son una blasfemia. Así mismo hay que decírselo a la gente. Yo he visto predicadores, lo hemos visto nosotros, hablando de gracia, y que de gracia, y que de gracia, y que gracia, y gracia, y que cuántas gracias le dan al tutor que les enseñó la gracia. Y de momento la esposa le dice, papi, papi, acuérdate que mañana hay Santa Cena. Yo me quería morir. Yo quería, yo dije, pero ¿y esto que estamos oyendo qué? Sin darse cuenta que eso es lo más fácil de entender, porque la Pascua, que es de donde lo copian los católicos, era una fiesta judía. Y eso que estaba celebrando Jesús aquella noche era la última Pascua, conforme al Cordero de 4 patas. Después de eso no hubo más Pascua. De ahí los católicos copiaron la Eucaristía, Constantino, el que fue el primer papa que fundó la Iglesia Católica Romana, y después los evangélicos, protestantes, cogieron la Santa Cena. Porque eso no fue una Santa Cena, fue la Pascua. Entonces yo los exhorto a que sean claros, sino que no prediquen nada. Que sigan lo que creen. ¿Eh? Ahí tienes a uno que es medio chinito, que está en TVN, que dicen por ahí que él predica gracia. Si él hablara de los rudimentos, él no podía estar en TVN. Lo sacaban de ahí por la misma razón que yo no puedo estar en Enlace. Obvio, yo no quiero estar en Enlace. Allá ellos llenos de tradiciones y vendiéndole a la gente los milagros. ¿Tú ves? Entonces, si vamos a hablar gracia, hablemos gracia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Yo lo creo. Entonces, mira, un ejemplo que es hasta simpático. En Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Hay ejemplos aquí, cantidad de predestinación. Ok. ¿Encontraste? No. ¿No? Sí, ahora sí. Ya. Ok, vamos a leer ahí desde el verso 1. Espérate. ¿Qué tiempo nos queda ya, director? 12. 12 minutos. ¿Uno qué? 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Vaya. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ella no era un vientico cualquiera. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. nada más y nada menos. Y entonces, Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos. Ahora dice aquí que primero ellos tenían su Dios, cada uno de ellos. Pero ahora cuando vieron que la cosa se apretó, entonces clamaron al Señor, a Dios. Y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron voto. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, fíjate, yo aprendí hace tiempo que para uno poder sacar provecho a la palabra, yo trato de trasladarme al lugar donde están ocurriendo los hechos. Yo hago mi meditación, cierro mis ojos, estoy tranquilo, y según me lo pone en la Biblia, ¿no? Porque ahí yo puedo imaginar un barco que se está hundiendo, que hay unos marineros que están temerosos porque no saben el motivo por qué el barco se está hundiendo, hasta que echan suerte y caen sobre Jonás. Agarran a Jonás y es lo que a mí me apasiona, me enternece, me da una cosa que veo la emanación de gloria de una manera tan real, porque no es cualquier pez, es un pez preparado. Y no solamente preparado, sino tú puedes imaginarte a unos hombres marineros tomando a Jonás, que es su verdadero nombre, no es Jonás, a Jonás,
tomándolo en peso y lanzándolo al mar. Lo puedes imaginar en cámara lenta. Y al mismo tiempo, cronológicamente, ese gran pez que anduvo las profundidades del mar desde los tiempos antiguos, dando vuelta, evitando que nadie lo pescara, en el momento que Jonás va a caer al mar, Y él saliendo. y él saliendo con la boca abierta. Así, mira, así, Jonás y el pez así, mira. Era un reloj perfecto. Entonces tú me vas a decir a mí que eso no es predestinación. Por favor. Y no solamente eso, como Dios tenía planes con Jonás, hace suceder algo que es lo que se conoce en el lenguaje hebreo, porque hebreo no era el idioma que usaban esta gente al principio, sino era arameo. Y la palabra hebreo quiere decir el que cruza, quiere decir el que parte de la familia, como hizo Abraham, que se fue, que quiere decir que sus padres eran idólatras y él se separó de la familia, y quiere decir también que Dios hace lo lógico ilógico, porque no es lógico ni razonable que una persona, oye, no estamos hablando de un enano, no estamos hablando de un niño, estamos hablando de un hombre, viva en el vientre de un pescado allá adentro 3 días con 3 noches y mantenerse vivo. Y dice que de entre las algas marinas, ahí enredado, con la peste esa que tiene su pescado por dentro, él le clamaba a Dios para Dios traerlo a cuenta y convencerlo de que estaba predestinado a ir a Nínive. Entonces Jesús usa a Jonás o a Jonás, que en otras veces hemos explicado lo que quiere decir el nombre, que es como una paloma le tiran con una onda en aquellos tiempos y la golpean y cae al piso y ella se hace la muerta. Pero que de momento levanta. Entonces, a cualquier persona que uno le hubiese preguntado en aquel momento, a los mismos marineros, ¿y qué es de la vida de Jonás? Ellos hubiesen respondido, Jonás está muerto. Sí. Lleva ya 2 días o 3, el pescado se lo comió. Idéntico, porque cada vez que tú ves que Jesús usa un personaje de los patriarcas o de los profetas, es porque en ese personaje hay revelación. Por eso Jesús dice, de la misma manera, o sea que ellos no sabieron interpretar, y hoy en día no se sabe interpretar todavía. Jesús lo que está diciendo es, de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, Jesús lo que está diciendo, de la misma manera que Jonás aparentemente estaba muerto, sin embargo estaba vivo. Como yo, que aparentemente yo estaba muerto dentro de la tumba, pero sin embargo fui en el espíritu
hablarle a los espíritus encarcelados. Entonces, eso es predestinación. Y más todavía cuando leemos en Primera de Pedro, donde dice que Dios separó un cordero, que Él nos rescató con una sangre no comparable a oro o plata, sino con la sangre de un cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Predestinación. Un tiempo para manifestar y un tiempo para establecer y otro tiempo para manifestar. Así es. Entonces, tú y yo hemos sido predestinados. Ahora la semana que viene vamos a seguir con el mismo tema. Entonces, ellos que nos ven por allá en el internet, tantos países del mundo entero, son responsables para poder entender esto, porque la semana que viene vamos a hablar cosas que yo no he tocado. Claro. Y que son importantes. Entonces, yo recibo que estamos hablando con una gente madura, inteligente, que no se pasan cambiando. Pirateando en el internet ahí, sino que se sientan y le ponen atención al mensaje. Así. Y toman sus notas y después vuelven otra vez a revisar. Así que será hasta la próxima ocasión. Nosotros no oramos por las personas, fíjate, sino te enseñamos a que tú ores por ti mismo. Claro. Para que tú no dependas de mí. Tú no sabes las situaciones que pasan en las demás personas y no puedes estar pensando, ¿estará orando por mí? No. Tú tienes la capacidad. Tú tienes la sabiduría de Dios para tú... Tú fuiste creado a su imagen y esto. semejanza. Tú eres el responsable de leer esto y de decir, lo que dice aquí me lo voy a aplicar para mí. Así es. Entonces nos vemos la próxima semana. Muy bendecido. Adiós.